No se sabe muy bien dónde nació el teatro, pero lo más probable es que nació en ceremonias religiosas y festivales. De hecho, en Natya Veda, uno de los libros sagrados de la India, habla enteramente de teatro, pero tal y como lo conocemos nace en la antigua Grecia, entre los siglos VII y V a.C. Según Aristóteles, nacería del ditirambo, un tipo de celebración colectiva. Nacen así la tragedia y la comedia, los dos primeros géneros dramáticos. Según cuentan las historias, Thespis sería el primer actor moderno. Y el teatro era muy importante en la época. Las grandes Dionisias eran unas celebraciones que se hacían en Atenas y tenían al teatro como protagonista. En ellas se dieron a conocer Sófocles, Esquilo y Eurípides, los dramaturgos griegos más importantes. El destino, el honor y el conflicto humano son los temas por excelencia de la tragedia griega. Y la comedia, por su lado, se enfocaba en temas cotidianos, normalmente además con sátiras mordaces a personajes públicos de la época. El comediógrafo por excelencia era Aristófanes. El caso es que el coro, una parte muy importante del teatro griego, cae poco a poco en el desuso. Y con la expansión del Imperio Romano, todo se transformó, adoptando muchos elementos de la tradición griega, pero con un enfoque menos religioso. También influido por tradiciones de otros lugares, como Campania, de la que vendrá la farsa telana, de hecho, sin la cual no se puede explicar el teatro romano. El teatro esta vez se enmarca en las celebraciones de las Ludi Scaenici, la celebración romana por excelencia en tiempos de paz. En esta época, por contra de los griegos, se prefería más la comedia. Las de Plauto y Terencio serían sin duda las más destacables, aunque las tragedias de Séneca son algo que no podemos olvidar. Este periodo también vio el surgimiento de la pantomima, una forma de teatro sin palabras que se basaba en gestos y música para contar historias. Con la llegada de la Edad Media, el teatro se vuelve una forma artística casi exclusivamente ligada a la religión. Lo más destacable son un tipo de obra llamado drama litúrgico, de los cuales los autos sacramentales son los más famosos, y los milagros, representaciones más fantásticas y elaboradas sobre los milagros del Evangelio. Muchas de estas obras no tienen autoría, y en general conservamos pocos escritos. Sin embargo, de esta época es Hrosvitha de Gandersheim, la primera dramaturga de la que se tiene conocimiento. El teatro no religioso, por otra parte, o desaparece o queda disfrazado de religioso durante un tiempo, pero vuelve a resurgir. Y de este teatro profano de después surgirán géneros tan importantes como la farsa en Francia y los entremeses en España. Pero después de esto llega el Renacimiento, y trae consigo un interés por la cultura clásica griega y romana, en especial cuando se empiezan a divulgar los textos de Aristóteles. Aquí se le da muchísima importancia a la puesta en escena. Tanto es así que el teatro con una única abertura que conocemos todos se inventa en esta época. Antes eran casi siempre teatros al aire libre, y presuntamente lo hace el italiano Scamozzi en 1580. Y también en esta época se empieza a experimentar con la perspectiva. En Italia mezclan las ideas aristotélicas con la necesidad de hablar de su propia sociedad. Así que se desarrolla sobre todo la comedia y se inventa la división en actos que conocemos. Entonces eran 5 actos y se llamaban jornadas. De esta época, Ariosto es el dramaturgo más importante. De estas comedias, a medida que se van incluyendo en ellas elementos de improvisación y gesto, nacería la comedia del arte. El actor apodado Ruzzante sería su precursor. A este género lo caracterizan los tipos de personajes basados en gente popular, los personajes fuertemente caracterizados además de enmascarados, y la improvisación que, en contraste a otras épocas, se hacía en base a unas cosas llamadas canovazzi, que eran precisamente esquemas sobre los que improvisar y que podían contener hasta tramas completas. En Inglaterra en esta época, como en Italia, al principio hay bastante herencia de obras medievales, que se abandonan primero en temática y luego en estructura, siendo John Heywood el representante de esta transición. Al principio los actores actúan en teatros de madera algo precarios, hasta que por necesidad se crean teatros mejores. El Globe sería inspiración directa de estos. Aún así, la escenografía era muy esquemática, y de hecho existieron teatros privados con mejor escenotecnia. En este contexto, y en mitad del reinado de Isabel I, hay un boom de dramaturgos buenísimos. Lo más importante es Thomas Kidd, muy influido por Séneca, Christopher Marlowe, más oscuro y crítico con el anglicanismo, Ben Jonson, considerado el más digno rival de Shakespeare, y el propio Shakespeare, considerado el mejor dramaturgo de todos los tiempos. Shakespeare hace dramas históricos, sobre todo de reyes ingleses, aunque también de otras épocas, pero siempre tratando de hablar de presente. También hace comedias de argumentos, temática y estructura excepcionales, y con muchos elementos mágicos y poéticos. En España, por su parte, tiene lugar un periodo de transición de casi un siglo. La Celestina inicia precisamente esta necesidad de cambio, y esto se le suma una oleada de dramaturgos influidos precisamente por la escena italiana. Juan de la Encina marcaría en este caso la transición entre lo medieval y el nuevo teatro, mientras Lope de Rueda introduce las nuevas formas escénicas italianas con sus pasos, obras breves herederas de la comedia del arte. Esta influencia italiana coincide, por contra del resto de países europeos, con un aumento de lo religioso en España. Y precisamente Juan de Mal Lara representa el salto de hablar de Dios a hablar de los problemas de la gente. Pero es Lope de Vega quien aúna la relación de la herencia religiosa con lo popular y con la influencia italiana en una nueva fórmula de teatro. En esta fórmula, el tema de las obras es más importante que la acción, pero esta, a su vez, lo es más que los personajes. Todo en función de un propósito moral. Y estas obras se realizan en patios de casas u hospitales, llamados especialmente a profesionalizarse corrales de comedias. Inicialmente sin escenografía y luego con tramoya, ya en el siglo XVII. Lope de Vega combina un arte refinado con los gustos del público. Le sigue Tirso de Molina, maestro en las comedias de enredo e inventor del mito de Don Juan. Y, entre muchos otros, Calderón de la Barca, talentoso en comedias y dramas, que pasa después a hacer un teatro espectacular
popular, sumándose al auge de la escenotecnia de un nuevo teatro cortesano que surge en su época. A él le debemos La vida es sueño. Pero en Francia pasa algo un poco diferente. Mientras que en esta época todo el mundo estaba en el barroco, en Francia la filosofía de Descartes da lugar a una disciplina de pensamiento muy riguroso. Se prohíbe la representación de misterios medievales y se crea un canon muy estricto que tiene que seguir las normas clásicas. A las unidades aristotélicas de acción, espacio y tiempo, los franceses añaden dos más: el decoro y la verosimilitud. La farsa y la comedia antigua son los géneros más populares, y las obras se hacían sobre todo en antiguos locales de un deporte de la época llamado juego de pelota, que es precursor del tenis, por cierto. En este contexto destaca Corneille como comediógrafo, siempre tensando el canon clásico que le imponían. En el lado de la tragedia tendríamos a Gassin, obsesionado con la palabra y que lleva el alejandrino francés a su máximo nivel. Y el más importante, Molière, hombre de teatro en su conjunto, también en las tablas, muy experimentado, cuyas comedias eran sátiras de su momento, pero con tanta refinación que su humor se considera casi intemporal, y es uno de los dramaturgos más representados incluso hoy en día. De aquí pasamos al neoclasicismo, donde surge un nuevo género teatral, el drama, algo a caballo entre la comedia y la tragedia. Se intenta llevar a las masas al teatro y se habla de temas más populares y menos cortesanos. Pero el teatro baja de calidad en todos los países europeos. En general, como pasó en el Renacimiento, se quiere regresar a planteamientos aristotélicos. En Francia, las ideas de Diderot con la paradoja del comediante calan hondo. Destaca Marivaux, Beaumarchais y Voltaire, que también era dramaturgo. En Italia se consolida el melodrama. Destaca en este género Metastasio, y en la comedia Goldoni. En Inglaterra, el puritanismo cortó el teatro isabelino de raíz, pero en Alemania Lessing revoluciona con su dramaturgia de Hamburgo, sembrando las bases del dramaturgista moderno. Y en España, bueno, se mira al exterior para evitar la decadencia. Hay quienes quieren seguir las pautas francesas, como Luzán, y los que quieren quedarse en lo clásico, como Vicente García de la Huerta. El caso es que en España se empieza a hacer comedia de magia, por ejemplo, y se prohíben tanto los autos sacramentales como las comedias de santos, porque se estaban ensuciando de otros géneros. Llega así inevitablemente el romanticismo. Como en el Renacimiento, que llegó antes a Italia, el romanticismo llega antes a Alemania. En 1776 se estrena Sturm und Drang. Tomando este testigo y el de Lessing, Goethe y Schiller dan forma al nuevo teatro alemán. En Francia estalla la Revolución Francesa. Destaca aún el sensiblero melodrama del neoclasicismo, y como reacción surge el drama histórico romántico. La sociedad está dividida en proclásicos y prorrománticos, y la disputa se resuelve en una batalla real durante una representación de la obra Hernani de Víctor Hugo. En España, el romanticismo llega tarde, probablemente porque la revolución no casaba bien con Fernando VII, rey del momento. El teatro romántico en general se caracteriza por el afán de transgresión, el abandono de las tres unidades aristotélicas, la complicación de la acción, el amor y el poder como temas centrales, los héroes, el uso de algunas fórmulas dramáticas clásicas como la anagnorisis y la modernización de la escenografía. Sin embargo, ya en el romanticismo, se estaba empezando a exaltar la necesidad de representar cosas más acordes a la realidad. Esto se consolida con los ensayos de Émile Zola sobre el naturalismo, que cambian el arte para siempre. El teatro moderno nace con el naturalismo. Mientras el resto de artes iban bastante avanzados, no se sabía muy bien cómo hacer naturalismo en teatro, hasta que de repente llega la compañía de los Meininger en Alemania. A los Meininger les sigue en Francia André Antoine. La cuarta pared, la técnica de actuar como si los actores estuvieran solos en escena, se la debemos a él. Además, despunta de repente un teatro escandinavo con autores como Ibsen. Y influido por los Meininger, gracias a una gira crucial que hacen a Rusia, surge también Stanislavski, que funda el famosísimo Teatro del Arte de Moscú. Y da a conocer a otro dramaturgo imprescindible, Anton Chekhov. Stanislavski crea el primer sistema de interpretación para actores de la historia, basado en las circunstancias dadas de la obra y los sentimientos de los personajes. Pero evidentemente no tarda en haber opositores al realismo. La ópera había nacido en Italia, en el siglo XVII, para un público más bien elitista, y era un género más musical que teatral. Pero todo cambia precisamente en el siglo XIX con Wagner. Quería reunir todas las expresiones artísticas en un concepto al que llama teatro total. El simbolismo, el primer gran competidor del realismo, surge influido por el filósofo Hegel, el poeta Baudelaire y el mismo Wagner. Lo caracteriza la intuición del hombre expresada de manera concreta, la preferencia por los mitos, la tendencia a lo mágico, esotérico y trascendente, el gusto por el verso, la conjunción de distintos lenguajes escénicos, muchas veces en contraste, hemos de decir, y la forma ceremonial de la obra. En lo escenográfico buscaban lo sugestivo, lo atmosférico, lo impactante más que lo realista. Y predominan sobre todo autores franceses y belgas, como Maeterlinck. El realismo consolida así su agotamiento durante el siglo XX, y proliferan muchísimos movimientos nuevos y tendencias. Los motivos, por un lado, la combinación de la industrialización, la popularización del cine, la importancia que empieza a tener el director de escena, que al director de escena moderno, de hecho, surge en esta época, y la agilidad de información entre artistas y el contagio de las nuevas invenciones. Alfred Jarry es el primero en contestar esta tendencia. Ironiza, de hecho, sobre las tradiciones teatrales y el realismo, se ríe del teatro. Adolf Appia renueva el teatro, creando un nuevo concepto del espacio y de la luz. Gordon Craig, por su lado, quiere dar valor dramático a la línea y al color con el movimiento. Y Meyerhold, discípulo de Stanislavski, crea el concepto de convención escénica, que el director es capaz de crear estilos concretos para una representación, y no tiene que estar basado en un canon previo. También crea el primer entrenamiento psicofísico moderno para actores de la historia, la biomecánica. Poco después de esto, y más o menos al mismo tiempo, llegan dos tendencias importantísimas. Por un lado, Artaud, influido por la llegada de tradiciones escénicas milenarias de toda Asia, llega con una concepción
orientación rupturista y defiende un teatro que cuestiona al espectador y un lenguaje propio en el teatro fuera del lenguaje articulado. Es decir, que el teatro ya no es solo texto, habla de un lenguaje del teatro sugerente, basado en el cuerpo y en lo profundamente humano. Un teatro al que llama teatro de la crueldad. Y por otro lado, de los espectáculos de variedades del 1900, nace el futurismo y luego el expresionismo, que tras la Primera Guerra Mundial dan origen al teatro político de Piscator. A esta ola se suma precisamente Bertolt Brecht, quien crea su forma particular de hacer teatro, el llamado teatro épico. Este tiene muchísimo de narrativo y tiene intención de movilizar al espectador al cambio social, con técnicas como la Verfremdung, que distancian al espectador de la acción dramática. En los 50, tras las guerras mundiales que dejan al mundo cao e influido por la filosofía existencialista, Beckett crea el teatro del absurdo. En él, el humor, más que hacer reír solamente, construye la tragedia, la del sinsentido, la del absurdo. Se caracteriza este teatro por no tener una progresión narrativa clásica, sino más bien circular. Poco después, en los 70, en Estados Unidos, muchos artistas rompen con lo establecido. El papel del texto y el autor estaban en cuestión. Heredado de las ideas de Brecht y de Artaud, que daban más importancia al espectador, se intenta incluir al espectador mismo en la acción dramática. Y nace así el happening con este propósito, de la mano de Alan Caprow. De los happenings surge más tarde el living theater, súper influyente, e incluso las performances de Abramovich. También hay tendencias que quieren rescatar lo sagrado en teatro. Aquí destacan Jean Genet y el teatro pánico. Y por su lado, Grotowski opta por un teatro pobre frente a la ostentosidad escenográfica. Todas estas tendencias tienen al actor como centro y elemento diferenciador del hecho escénico, muy probablemente influidos por tradiciones asiáticas como el teatro kabuki, el no, la ópera china y el teatro balinés. Durante los comienzos del siglo XXI, las nuevas tendencias giran en torno al teatro físico, la hibridación del teatro con la performance, la experimentación del teatro con las nuevas tecnologías y, sobre todo para el público, el teatro musical, que está en auge. Importantísimos son ahora los estudios de antropología teatral de Eugenio Barba y el estudio de la performance. Hemos llegado a la actualidad. Si no me conocías, yo soy Sazo Entaila, este es mi canal Tengo Algo que Ensayarte, en el que hablamos de teatro y artes escénicas. Y si te ha gustado, ya sabes, dale a like, revienta el botón de suscribirte y comparte, que eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo ensayo.